Es denso y oscuro, un eco silencioso del pasado, y sin embargo, es el pulso que impulsa al mundo moderno. Más que un simple combustible, se ha convertido en la corriente que fluye por las venas del comercio, la industria y la conexión global. Cada día, más de 100 millones de barriles son extraídos y transportados a través del planeta. Este vasto movimiento es el cimiento invisible sobre el que se asientan la velocidad y la prosperidad de nuestra era. Para obtener este denso líquido negro, el petróleo emprende un viaje meticuloso. Nacido de sedimentos acumulados durante millones de años, es arrancado de las profundidades de la Tierra. Desde allí, es conducido hacia imponentes torres de destilación. En su interior, el crudo se descompone en gasolina, diésel, gas natural y otros materiales que dan forma a nuestra infraestructura. Una vez refinada, cada gota se transforma. Se convierte en la energía que mueve los motores, la luz que ilumina las ciudades y el pilar de innumerables industrias. Así, esta sustancia de apariencia ordinaria es la fuerza que alimenta, ilumina y conecta a nuestra civilización. Un recurso humilde, pero insustituible. Es un grito de guerra que resuena cada vez que la economía tiembla. La necesidad de bombear más petróleo para mantener el equilibrio. Durante décadas, el crudo ha sido considerado el sustento vital del mundo moderno. Su poder no solo impulsa coches, aviones y barcos, se infiltra en la generación de electricidad, la creación de plásticos, la industria química y miles de otros sectores. Una mínima fluctuación en su precio es capaz de desatar una reacción en cadena. Los costes del transporte se disparan, los bienes se encarecen, la inflación crece y la vida cotidiana de millones de familias siente el impacto directo. Para mantener activo este colosal engranaje, hay operarios que pasan largos turnos en plataformas marinas o en las profundidades de la tierra. La industria petrolera es famosa por ofrecer salarios que pueden superar los $100,000 anuales. A cambio, sus trabajadores soportan jornadas de 12 a 13 horas en ambientes ensordecedores, semanas enteras lejos de sus familias y el riesgo constante de explosiones o accidentes fatales. Es una profesión tan seductora como implacable, donde el sudor y la fuerza se negocian para que el flujo de energía nunca cese y el mundo siga en movimiento. Su flujo es incesante, una fuerza que mantiene el mundo en movimiento. Bajo la corteza terrestre, capas sedimentarias de millones de años custodian inmensas reservas de petróleo y gas. Es la fuente de energía que ha moldeado la civilización moderna. Sin embargo, la mayoría de estos yacimientos no se encuentran directamente bajo nuestros pies. Permanecen ocultos a miles de metros de profundidad, bajo el lecho marino. Para alcanzarlos, la humanidad tuvo que construir máquinas colosales, las plataformas de perforación marina. La construcción de una ciudad petrolera en medio del océano comienza en tierra firme. Estructuras gigantes de acero, con un peso de decenas de miles de toneladas, se fabrican en astilleros y son remolcadas mar adentro por buques de transporte especializados. Una vez en el lugar designado, las plataformas fijas descienden. Sus patas de acero se clavan profundamente en el fondo marino y se aseguran con hormigón, creando una base lo bastante robusta para operar en aguas de 200 a 400 pies de profundidad. Pero más allá de la costa, donde el océano cubre fosas de miles de metros de profundidad, los ingenieros recurren a plataformas semisumergibles. Estas estructuras mantienen el equilibrio mediante enormes pontones sumergidos y cadenas de anclaje que se extienden miles de pies. Esto permite operaciones estables a profundidades de hasta 12,000 pies, el equivalente a 12 veces la altura de la Torre Eiffel. Justo sobre el lecho oceánico, se instala un sistema especial conocido como cabezal de pozo submarino. Funciona como una válvula gigante, situada a pocos pies del fondo, soportando presiones cientos de veces superiores a las de la superficie. Su instalación, precisa al milímetro, se realiza mediante vehículos operados a distancia, los ROV. En la oscuridad absoluta de las profundidades, brazos robóticos conectan componentes de acero de varias toneladas, los sueldan y aseguran las tuberías. Desde el cabezal del pozo, el petróleo y el gas fluyen hacia una vasta red de oleoductos submarinos que se extienden por decenas de kilómetros.
Estos conductos están recubiertos con capas anticorrosivas y se sueldan en múltiples secciones. Su estado se monitoriza continuamente para prevenir fugas, ya que la más mínima fisura podría provocar un desastre medioambiental. Mientras tanto, en la superficie, se alzan sobre las olas unas fortalezas flotantes conocidas como FPSO, unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga. A diferencia de las plataformas fijas, no se anclan al fondo marino, sino que se mantienen en su posición mediante enormes cadenas de acero. Esto les permite oscilar suavemente con el océano, pero sin perder su firme conexión con la red submarina. Una FPSO puede almacenar hasta 2 millones de barriles de petróleo, funcionando como una unidad de procesamiento preliminar y un depósito flotante, antes de transferir su carga a los buques cisterna intercontinentales. Juntas, las plataformas fijas, las semisumergibles, los cabezales de pozo, las tuberías profundas y las masivas FPSO forman una cadena ininterrumpida. Un eslabón que se extiende desde las profundidades de la Tierra hasta la superficie del océano. Es el viaje que transforma la energía, encerrada durante eones, en la fuerza vital que impulsa al mundo. En el silencio del océano profundo, un pulso artificial comienza a sonar. Es el latido que busca la sangre de nuestro mundo moderno. La búsqueda de petróleo y gas comienza en alta mar, donde la tripulación de buques de exploración sumerge gigantescos transmisores acústicos. Sus ondas sonoras penetran las profundidades, rebotan contra el fondo y regresan para ser captadas por una red de sensores en la superficie. Los ecos recibidos se traducen en un mapa sísmico tridimensional, una imagen que desvela las capas de sedimento donde el oro negro ha permanecido atrapado por eones. Sin embargo, los mapas solo muestran una promesa. Para convertirla en certeza, una plataforma de perforación es transportada hasta el punto exacto. Cientos de tubos de acero, cada uno de 9 metros de longitud, se ensamblan uno tras otro. Juntos forman una colosal sarta de perforación que atraviesa la columna de agua y se adentra en las capas de roca. En su extremo, una broca con dientes de aleaciones ultrarresistentes tritura la formación geológica con una rotación implacable. Una vez que la broca ha avanzado una distancia determinada, los ingenieros introducen un ojo electrónico en el pozo, una herramienta de perfilaje equipada con múltiples sensores. En la oscuridad bajo el lecho marino, el dispositivo emite pulsos eléctricos, ondas sónicas y rayos gamma que penetran las paredes de roca. Las señales regresan a la superficie, donde aparecen como franjas de datos que revelan la porosidad, la permeabilidad y la presión del yacimiento. Estas cifras son las que finalmente deciden si un pozo que ha costado entre 50 y 100 millones se convertirá en un campo petrolero comercial o si quedará como un agujero seco, abandonado para siempre. Pero este proceso conlleva un riesgo constante. Una mala gestión durante la perforación puede permitir que la presión del yacimiento se dispare hacia arriba, provocando un reventón incontrolable. El crudo derramado desde el fondo oceánico no solo aniquila los ecosistemas marinos, sino que también desata desastres ambientales cuya limpieza asciende a miles de millones de dólares. Por eso, cada paso debe ser controlado con extrema precisión, pues el más mínimo error podría transformar un proyecto ambicioso en una catástrofe de escala mundial. En el lecho marino, un coloso de acero se prepara para domar una furia milenaria. Una vez que la perforadora alcanza el yacimiento, el pozo se blinda con una carcasa de acero y se sella con cemento para estabilizar la formación geológica. Sobre la boca del pozo, en el fondo del mar, se asienta el preventor de reventones o BEOP, un bloque de acero que pesa decenas de toneladas. En su interior, múltiples válvulas de control pueden sujetar la tubería con una fuerza inmensa o cerrar el pozo por completo en un instante. Su diseño está preparado para contener presiones que superan los 10.000 psi, evitando así estallidos catastróficos. Con el pozo asegurado, puede comenzar la extracción. Al principio, la presión subterránea natural es suficiente para impulsar el petróleo y el gas hacia la superficie a través de la tubería de producción. Sin embargo, con el tiempo, la presión del yacimiento disminuye,
lo que exige el uso de sistemas de elevación artificial. Entre ellos se encuentran las bombas electrosumergibles, capaces de extraer hasta 20.000 barriles diarios, o la inyección de gas para mantener un flujo constante. Lo que emerge a la superficie no es petróleo puro, sino una compleja mezcla de crudo, gas, agua y arenas finas. Directamente en el lugar de producción, este flujo se dirige a separadores de múltiples etapas. El gas se comprime para su exportación o se reinyecta en el yacimiento para sostener la presión, mientras que el agua es tratada para eliminar el aceite y los sólidos antes de ser devuelta al mar bajo estrictas regulaciones. El crudo, por su parte, pasa por un procesamiento adicional para eliminar sales e impurezas antes de ser enviado a tanques de almacenamiento temporal. Durante todo este ciclo, miles de sensores monitorean sin descanso la presión, la temperatura y los caudales en cada una de las fases. Algunas plataformas modernas transmiten datos en tiempo real vía satélite a centros de control en tierra, lo que permite una intervención a distancia. Si se detecta cualquier anomalía, como una caída súbita de presión o flujos irregulares, el sistema activa alarmas de forma automática e incluso puede cerrar el pozo para prevenir un accidente. La producción de petróleo es, por tanto, una cadena perfectamente integrada que abarca desde el manejo del flujo y la separación de fases hasta el tratamiento y la preparación para el transporte. Es una etapa que exige una precisión extrema, pues el más mínimo error puede costar millones de dólares y dejar cicatrices imborrables en el entorno marino. Una vez que el crudo ha sido tratado y almacenado, el siguiente paso es su transporte a tierra. En los campos cercanos a la costa, oleoductos submarinos que se extienden por decenas de kilómetros lo entregan directamente a las refinerías. Para los yacimientos en aguas profundas, el crudo se bombea a buques cisterna especializados o a unidades flotantes de almacenamiento, cada una con capacidad para millones de barriles. Desde allí, esta fuente de energía, formada a lo largo de millones de años, inicia su viaje hacia las refinerías y finalmente hacia la vida cotidiana de la humanidad. Para llegar a él, no basta con perforar la tierra, es necesario fracturarla desde dentro con una fuerza titánica. Lejos de la costa, la perforación suele ser un descenso directo a través de las capas sedimentarias bajo el lecho marino. Sin embargo, en tierra firme, donde Estados Unidos lidera la producción mundial, el método se vuelve notablemente más intrincado y costoso. El primer paso sigue siendo la prospección geológica y la exploración del terreno. Los ingenieros emplean ondas sísmicas, perforaciones de prueba y análisis de muestras rocosas para localizar formaciones de esquisto. Buscan rocas con la porosidad y permeabilidad adecuadas para albergar petróleo y gas en su interior. Una vez que se confirma un yacimiento prometedor, la broca de perforación no se limita a descender en línea recta. En su lugar, es guiada para trazar un recorrido horizontal en las profundidades del subsuelo. Estos pozos horizontales pueden extenderse a lo largo de miles de metros, multiplicando así el contacto con la reserva de hidrocarburos. Pero para liberar los hidrocarburos atrapados en la roca, se recurre a la fracturación hidráulica, o fracking. Millones de litros de una mezcla de agua, arena y productos químicos se inyectan a presiones que pueden superar los 10.000 psi. Esta fuerza descomunal genera innumerables microfisuras en la formación rocosa, y los granos de arena actúan como puntales, manteniendo abiertas estas grietas para que el petróleo y el gas puedan fluir. A medida que los hidrocarburos comienzan a moverse, son canalizados hacia la superficie a través de la tubería de producción. Lo que emerge, sin embargo, no es petróleo puro, sino una mezcla de crudo, gas natural, agua y sedimentos. Ya en la superficie, este flujo atraviesa una serie de separadores multifásicos. El petróleo se almacena en tanques temporales, el gas se comprime para ser enviado por gasoductos y el agua recibe un tratamiento químico antes de ser reutilizada en el proceso o desechada. Este método ha permitido una producción masiva, contribuyendo a que Estados Unidos se convierta en el mayor productor de petróleo del mundo. Pero los costes son igualmente asombrosos. Cada pozo requiere decenas de millones de dólares y enormes volúmenes de agua. Además, cualquier error en la perforación o cementación puede provocar fugas químicas, la contaminación de acuíferos o incluso el hundimiento del terreno. Un viaje de miles de kilómetros termina aquí,
donde el acero y el fuego esperan para desintegrar el crudo en sus elementos más básicos. Una vez en la refinería, comienza su transformación en gasolina a través del paso más crucial, la destilación fraccionada. Este método permite separar los componentes del crudo en distintos combustibles, aprovechando sus diferentes puntos de ebullición. El proceso inicia calentando el petróleo en un horno a temperaturas que oscilan entre 650 y 670 grados Fahrenheit. Bajo este calor intenso, la mezcla se vaporiza y es conducida hacia una imponente columna de fraccionamiento, una torre que se eleva varias plantas de altura. En su interior, docenas de bandejas situadas a distintas alturas mantienen temperaturas específicas y controladas. A medida que el vapor asciende, los hidrocarburos con puntos de ebullición más bajos continúan su ascenso, mientras que las fracciones más pesadas se condensan en las bandejas inferiores. Cerca de la base, la zona más caliente, se asientan los aceites lubricantes y los residuos pesados. Justo por encima de ellos se acumula el diésel y, un poco más arriba, el queroseno. En la parte media de la torre, los vapores se condensan para formar la gasolina, generalmente en un rango de ebullición de 90 a 220 grados Fahrenheit. En la cima, donde las temperaturas son más frías, se concentran los gases ligeros como el metano, el propano y el butano. Sin embargo, la gasolina obtenida aún no está lista para los motores. Debe someterse a procesos de refinamiento adicionales, como el craqueo catalítico, que rompe las moléculas pesadas en otras más ligeras. Luego la reformación reestructura estas moléculas para aumentar su octanaje y finalmente la mezcla incorpora aditivos para cumplir con los estándares de combustión limpia, rendimiento antidetonante y bajas emisiones. Ya terminada, la gasolina se almacena en tanques de enormes dimensiones, a la espera de ser distribuida a las estaciones de servicio a través de oleoductos, vagones cisterna o camiones. Así, a partir de aquellas gotas oscuras y espesas de crudo, y mediante una serie de pasos de ingeniería de alta precisión, se obtiene un combustible claro y volátil, listo para impulsar a miles de millones de vehículos en todo el mundo.